yo creo que el primer relato o sea, que a mí me parece interesante analizar sobre esta encuesta es el relato que crea la propia encuesta a través de las preguntas que hace. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de esto, pero sí que creo que es interesante para poner sobre la mesa cuáles son los efectos de los relatos y las narrativas. Es decir, hay una narrativa muy presente últimamente que dice que el feminismo ha ido demasiado lejos y esta narrativa acaba teniendo impacto sobre los resultados de la encuesta del CIS, ¿no? Esa encuesta del CIS también decía que las mujeres dedican el doble de horas al cuidado de los hijos, pero ese dato no salió en los titulares, ¿no? Otra cosa que tiene mucho que ver con las narrativas, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante hilar esto con un estudio de la FAT, de la Fundación FAT del Centro Reina Sofía, que es un estudio que se llama Culpable hasta que se demuestre lo contrario, que habla de la percepción de la violencia de género por parte de los chicos y de cómo trabajar las masculinidades, ¿no? Porque si al final estamos pensando en la importancia de las narrativas a la hora de tejer derechos relacionados con el género, creo que esto es inseparable y yo creo que lo vamos a ir viendo hoy de los hombres, de las masculinidades, de las narrativas y los relatos sobre la masculinidad y de los relatos que la masculinidad asume como propios. Bueno, este estudio, Culpable hasta que se demuestre lo contrario, que es un estudio que si no lo conocéis os recomiendo muy fuerte que busquéis, habla de cuáles son las prácticas que generan impacto a la hora de trabajar masculinidad con hombres jóvenes y viene a decir, una de las conclusiones del estudio es que es mucho más fácil trabajar con adolescentes a partir de relatos y de historias personales que a partir de datos. Y esto a mí me parece muy interesante porque nos habla de la importancia del relato y de la narrativa, que es de lo que estamos hablando estos días y de lo que venimos a hablar hoy, pero también viene a contradecir una práctica muy extendida entre la gente que entramos a hacer intervenciones con jóvenes, que muchas veces usamos los datos como escudo, ¿no? Como forma de afianzar, de dar veracidad a las cosas que estamos contando. Y cada vez está más claro que los datos, claro que son importantes, pero no son tan útiles, ¿no? Entonces, yo quería traer esta conclusión de este estudio, que creo que está bastante bien hecho, a mi relato personal, ¿no? Y contaros una historia que tiene mucho que ver con esto y ya doy paso a las compañeras. Y que es que yo, como persona trans que se dedica a la intervención social, empecé trabajando, entrando a las aulas con gente joven a trabajar prevención de violencias. Entonces yo entraba a las aulas y decía, hola, vengo a hacer talleres de prevención de violencia machista, y bueno, eso era que no, que me estás llamando machista, y qué pasa con las denuncias falsas, y bueno, era, bueno, que se generaba un ambiente con el que era imposible trabajar, no era imposible hacer ningún tipo de transformación, porque ahí ya había una situación, bueno, como un relato que ya del cual las aulas ya estaban muy impregnadas, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo cambié de trabajo y dejé de entrar a hacer talleres propiamente de prevención de violencia para pasar a hacer talleres de sexualidad. Entonces, al principio a mí me daba mucha vergüenza contarles que yo era un chico trans, porque claro, pensaba, a mí me tocaba muchas veces, separábamos chicos y chicas y me tocaba muchas veces trabajar con grupos de chicos, no mixtos, y entonces yo pensaba, ¿qué legitimidad va a tener un tío sin polla para hablarles de follar? ¿No? Un poco hablando en plata, pero entonces no quería que me trataran mal, quería que lo que yo les contaba tuviera un impacto, ¿no? Así que no me atrevía a contarles que era un tipo trans y entonces se generaba una dinámica a partir de la cual ellos me querían gustar de alguna forma, ¿no? Pues veían a un chico más o menos joven, ahora ya no lo soy tanto, pero en aquella época lo era más, y me querían gustar y entonces jugaban conmigo el juego de la complicidad machista, ¿no? Y me decían, tío, tú eres un fucker, ¿no? Porque claro, iba a hablar de sexualidad y entonces ellos generaban pues la complicidad machista de hablar de las mujeres como si fueran trofeos, y yo no me atrevía a cortar esa dinámica
porque también les quería gustar, porque quería que lo que yo les contaba tuviera un impacto. Así que ahí todo el mundo estábamos haciendo un teatro, ¿no? Ellos jugaban a la complicidad machista y yo de alguna forma también, ¿no? Sí, pues no cortando estas dinámicas, no contándoles mi historia. Y en algún momento me di cuenta de que eso, o sea, que con mi voluntad de generar un impacto, acababa generando dinámicas que eran un poco contraproducentes, ¿no? Yo entraba a las aulas a hablar de sexualidad, pero al final mi objetivo de fondo era hacer prevención de violencia también, pero con mi voluntad de generar un impacto estaba facilitando unas dinámicas que no dejaban de ser dinámicas machistas, ¿no? Entonces decidí que mi forma de cortar con esta complicidad machista era contarles mi historia. Pero lo hacía estratégicamente, ¿no? Nunca les contaba desde el principio, no, yo no me presentaba diciendo, hola, soy un hombre trans y vengo a hablaros de sexualidad, porque creo que no hubiera funcionado, sino que dejaba que el taller avanzara un poco y cuando llevábamos más o menos la mitad ya les había contado algunas cosas que les interesaban, porque al final ellos, en el fondo, del fondo, del fondo, querían mucho hacerlo bien, ¿no? Lo que pasa es que nadie les había contado qué es exactamente hacerlo bien. Entonces llegaba el momento de normalmente explicar pues, cómo funcionan los cuerpos, la sensibilidad, no sé qué, las terminaciones nerviosas, los genitales, los penes, las vulvas, tal. Y entonces ahí siempre había alguno que me decía, Teo, tío, tú sabes mucho cómo funcionan las vulvas, has visto muchas, ¿no? Y entonces en ese momento era cuando yo les decía, no, no es que haya visto muchas, es que yo soy un hombre trans y tengo una. Y por lo tanto sé perfectamente cómo funcionan. Y entonces ahí, ¡fua! Se hacía el silencio, ¿no? De pronto, bocas abiertas como buzones, codazos, ¿no? Al chaval de al lado, pero entonces sucedía algo que era casi mágico, ¿no? Que se empezaban a escuchar voces que nunca antes en ningún taller se habían escuchado, ¿no? Se levantaban manos, porque claro, yo les contaba, pues a mí me gusta mucho mi cuerpo, yo no tengo ningún problema con mi cuerpo, pero a veces me siento inseguro en los vestuarios, en la playa, cuando hay gente que me mira, tengo la sensación de que comentan, tal. Y entonces ahí se empezaban a levantar manos, ¿no? Ay, es que a mí me pasa que creo que se me tuerce para allí, no es que yo no consigo llegar al orgasmo y creo que es la medicación, ¿no? Como, perdona, ¿puedes volver a explicar esto de que el tamaño no importa? ¿No? Yo les decía, claro, ahora me lo volvéis a preguntar porque sabéis que hablo con conocimiento de causa. Y decían, sí, no, pero bueno, de pronto, o sea, ellos se atrevían a poner sus inseguridades encima de la mesa porque yo había puesto las mías, ¿no? Entonces, creo que desde esta experiencia de hablar desde lo personal, de hablar desde el relato, yo he aprendido que hay estrategias que son mucho más funcionales que los datos y que las estadísticas y que tienen que ver muchas veces con tocar la emoción. Creo que desde mi ámbito profesional, que es el ámbito de la intervención social, socioeducativa, muchas veces hemos pensado que, o se ha dicho, que hablar de lo personal era poco profesional, ¿no? Como que parecía que lo profesional es llegar ahí, dar unos contenidos, ¿no? O trabajar unas habilidades y que tu relato de vida es como de segunda, ¿no? Como que no es profesional. Y yo creo que la gente que trabajamos en la intervención social cada vez más sabemos que lo personal no solo es político, sino que es pedagógico. Y os voy a contar una última historia y con esto doy paso a las compañeras. Em, Hace como 4 o 5 años estuvimos haciendo una investigación en primaria, hablando de género. En primaria entrábamos a las aulas y les pedíamos a los niños y las niñas de la clase que hicieran como una visualización, como se imaginaban de aquí a 10, 15, 20 años y que lo dibujaran, ¿no? Entonces llegábamos al aula y normalmente les habían dicho, van a hacer una intervención sobre género, sobre igualdad o así. Entonces entrábamos al aula y todos los niños y todas las niñas llegábamos y nos decían, no hay cosas de chicos ni de chicas, todo es para todo el mundo. Y era como, ah, perfecto, muy bien, ¿no? Como saben lo que queremos escuchar. Y entonces les pedíamos que hicieran una relajación, no sé qué, con los ojos cerrados, y hay una burbuja que te lleva hacia el futuro y no sé qué, y te ves al cabo de 15 años, 20 años y te imaginas, pues, cómo es tu vida, qué te va a gustar hacer, dónde vives, con quién, qué te hace ilusión, qué haces para tu cumpleaños, no sé qué. Y ahora lo tenéis que dibujar. Y entonces todos lo dibujaban y todas. Y hicimos
esta propuesta en un grupo de tercero de primaria que nos habían dicho, no hay cosas de niños ni de niñas, todo es de todo el mundo. Y cuando vimos los dibujos, todos los niños se habían dibujado solos, vinculados al ámbito profesional, se habían dibujado siendo policías, siendo futbolistas, siendo bomberos, siendo jugadores de baloncesto. Todas las niñas se habían dibujado vinculadas al ámbito doméstico, o en casa, o yendo a la compra, se habían dibujado yendo a comprar a Mercadona, yendo a comprar a Ikea. Es que había, es una propuesta muy interesante porque hay muchos hilos donde tirar, no solo a nivel de género. Menos una niña que dijo, yo seré turista, y se dibujó sola dando la vuelta al mundo con una cámara de fotos. El resto se dibujaron en casa, algunas vivían con sus amigas, o sea que era muy interesante por muchos Es- motivos, pero la cuestión es que todos los niños se dibujaban solos vinculados al ámbito profesional y todas las niñas se dibujaban acompañadas vinculadas al ámbito doméstico. Hicimos la misma experiencia en una escuela, en dos grupos de sexto de primaria, era una escuela de doble línea, y tenían dos tutoras que eran amigas entre ellas y que muchas veces se iban de viaje juntas, y cuando llegaban a clase pues les contaban, ¿no? Había una que le encantaba hacer surf y todo esto pues se lo contaban. Bueno, la misma propuesta, la misma dinámica en estos dos grupos, y todas las niñas de estos dos grupos se dibujaron yendo de viaje con sus amigas, ¿no? Entonces... Ostras, a mí esta historia es que me pone los pelos de punta porque no es una investigación exhaustiva, pero las personas que nos dedicamos a la intervención vemos que los relatos son importantes y que tienen impactos muy fuertes, ¿no? Como que muchas veces nos proponemos hablar de referentes y usamos referentes que acaban siendo muy lejanos, ¿no? Frida Kahlo, ¿no? El 8 de marzo, las escuelas están empapeladas de Frida Kahlo, Marie Curie, que es importante, claro que sí, ¿no? Pero es mucho más importante el relato a nivel más cercano, ¿no? Creo que genera cambios más significativos. A partir de esta historia, pues me apetece un poco abrir y que hablemos un poco de la importancia de las narrativas. Soy consciente de que las narrativas no solo son historias de vida, sino que son relatos. Y de hecho, y esto es un poco más filosófico si queréis, y lo podemos recuperar al final si os interesa, y si no, no. Me parece interesante que el ciclo de hoy sea un ciclo de género y estemos hablando de narrativas o relatos en relación al género y la sexualidad, porque hay mucha gente que habla del género como un relato en sí mismo, ¿no? Cuando pensamos que es el género, y hay gente que dice, no, ay, el género es una identidad, el género es una mm, percepción, el género es una forma de organización social. Bueno, yo creo que es todas estas cosas a la vez, y también hay mucha parte de relato en el género, en el sentido de que el género, eh, o sea, que es difícil pensar que hay una verdad sobre el género, o que el género son unos cromosomas, o que el género son unas hormonas, o que el género no. El género es todo esto junto y mucho más. Y por eso es interesante para mí, es útil como herramienta pensar el género como relato en sí mismo. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Europea de Educación y Cultura, EACEA. Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.